Buenas, muchachos. Buenas ¿Cómo tardes. están? Hola, Richie, ¿cómo vamos? Bien. Bien, bien, profe. Gracias a Dios. Esperamos 10 minuticos para que entre más gente. Sí, profe, porque normalmente están conectando 80, entonces pues hay un tercio por lo que veo. Ya damos inicio, muchachos. Hola, María, ¿cómo vas? Sí, hoy vamos a ver dos temas, María, y todo el tema, muchachos y estudiantes, sobre la parte de estrategias didácticas y preparación de clase para cerrar el curso de planeación. Pues ya ahorita vamos a iniciar, en un momento, y ya vamos a iniciar, ¿listo? Bueno, vamos iniciando, Ricardo. ¿Tú qué dices, Ricardo? ¿Me escucha bien? Bueno, iniciamos, Ricardo, o esperamos. ¿Estás hablando? Tiene el micrófono apagado, Richie. ¿Te está hablando? Bueno, vamos entonces iniciando, Ricardo, para... Claro que sí, profe. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a ver dos temas muy puntuales. Uno que se llama estrategias didácticas. Vamos a ver algunas estrategias didácticas. Y el otro que se llama preparación de clase, y ahí donde vamos a ver un poco sobre cómo se tienen que redactar los resultados de aprendizaje, también se redactan algunos criterios. ¿Listo? Hoy esta clase es importante así como todas las demás, porque va teniendo usted la coherencia de lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, entonces, lo primero que hay que definir cuando es una estrategia didáctica, porque esto la mayoría de veces digamos, se confunde con el recurso, ¿sí? Ojo, a veces la estrategia se confunde en el ámbito cuando no conocen mucho de la parte de docencia, que se confunde con el que es recurso, un recurso didáctico, como ustedes se dieron cuenta que un recurso didáctico es un video, pero una estrategia ya va mucho más allá, es todo un procedimiento que lo asocio, ojo, a un recurso y donde vamos a generar, en este caso, un aprendizaje que significativo. Es decir, donde el estudiante comienza a procesar ese contenido, ese temario, y donde él puede ser consciente y profundizar mucho más sobre ese temario si él lo desea. ¿Sí? En este caso, esto que estoy hablando, ¿quién lo ha definido? En este caso lo ha definido Díaz, ¿sí? En el libro de estrategias didácticas. Ahorita más rato le comparto el libro si quieren sobre ello. Ahora, en este caso, cuando vamos a definir lo que son estrategias didácticas, tengo en cuenta que uno que ya acabamos de mencionar es en este caso a Díaz y el otro es Tebar. Tebar, en este caso, lo define como unos procedimientos de agente de enseñanza.
que en este caso se utiliza para reflexionar y ser flexibles en el logro del aprendizaje significativo. ¿Esto qué indica? Digámoslo así, en otras palabras, es como el paso a paso que yo voy a seguir para poder alcanzar ese aprendizaje significativo y que esa forma como yo lo quiero alcanzar sea flexible y reflexiva. Entonces, de acuerdo a estas dos estrategias, a estos dos grandes tipos de estrategia didáctica del aprendizaje y de la enseñanza, en este caso Alonso y Tapia, describen a continuación lo que se denomina los dos tipos de estrategia. Hay un tipo de estrategia que se llama enseñanza y el otro tipo de estrategia que podemos decir que es de aprendizaje. ¿Cómo nosotros hacemos para definir si es una estrategia de enseñanza? En este caso, en la enseñanza, pues nos va a ayudar a promover y a facilitar el aprendizaje significativo. Quiere decir que la estrategia de enseñanza es la que utiliza el docente. ¿Sí? Entonces puede decir que cuando hable de estrategia didáctica y si es de enseñanza, quiere decir que es el docente el que está en este caso utilizando esa estrategia didáctica. Pero si es una estrategia didáctica enfocada en el aprendizaje, quiere decir que es el estudiante el que está reconociendo el cómo va a aprender y aplicar esa información o esos contenidos o ese temario que ha visto, digamos, en ese tipo de recurso o en ese tipo de presentación, en fin. ¿Estamos? Entonces, ojo, hay dos tipos de estrategias, según Alonso. Una es el que el docente aplica, que es la de enseñanza, y otra es la que el estudiante aplica para aprender. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Con las estrategias didácticas o no? ¿Sí? Bueno, en este caso, cuando vamos a definir una estrategia didáctica, hay unos elementos. Según Moreno, nos describe que los participantes son activos. En este caso también hay que mirar el contenido que se va a enseñar. ¿Sí? Las condiciones de espacio temporales, aquí es donde nos entra el famoso ambiente de aprendizaje. ¿Qué es el ambiente de aprendizaje? Digámoslo así. A veces lo entramos a confundir con el aula de clase, ¿sí? Donde pensamos que el aula de clase es un ambiente de aprendizaje. Sí, pero a la luz de la competencia, un ambiente de aprendizaje como, digámoslo así, va a ser el entorno donde el estudiante va a desenvolverse en su ámbito laboral y profesional. ¿Qué quiere decir? Si nosotros fuéramos a ver, digamos, voy a poner una asignatura que llame contabilidad, ¿cómo sería el ambiente de aprendizaje? Pues el ambiente de aprendizaje tendría que ser puros computadores con el programa de SIGO, un programa contable, ¿sí? Ese sería que el ambiente de aprendizaje. O si vamos a hablar que es un ambiente de aprendizaje para ingenieros civiles, pues serían laboratorios, en este caso de concreto, de estructuras, de acueductos, ¿sí? En fin, ¿estamos claros? Esos serían los ambientes de aprendizaje porque tratamos de que los ambientes sean muy relacionados a su contexto profesional, o sea, a su vida, digámoslo así, a su vida real, que van a desempeñar ya en la parte ya profesional. Pero a veces las universidades cuando no tienen eso, entonces dice que los ambientes de aprendizaje es un salón de clase de cuatro paredes y lo catalogan como ambiente de aprendizaje, que eso no sería un ambiente de aprendizaje. Claro, hasta ahí, muchachos. Sí soy entendible hasta ahí con el ambiente de aprendizaje. Ahora, muy bien. Lo otro que hay que tener en cuenta es correcto. Esto es correcto, Elian. Entonces, sino que a veces se confunden, lo que ahorita yo estoy diciendo es que a veces se confunden el recurso con estrategia didáctica. ¿Sí? Y ya lo dejé claro ahorita al inicio. Ahora, lo otro es mirar las actitudes y concepciones. O sea, cuando decimos concepciones, cómo el estudiante ha recepcionado esa información. ¿Sí?
y qué actitud tiene, si tiene una actitud positiva de aprendizaje o una actitud que nada que ver. El otro es el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a emplear para desarrollar esa estrategia didáctica? Es importante dentro de esa aplicación de esa estrategia didáctica mirar qué conocimientos previos trae el estudiante, si trae o no trae. Si no trae, pues de nada le va a servir porque si usted aplica la estrategia y el estudiante no tiene conocimientos previos, pues va a quedar, él podrá hacer la actividad, pero no va a entender decir, oiga, venga, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Si no tiene claro, o puede ser que no arranque la actividad porque como no tiene unos conocimientos previos, es decir, si yo, por ejemplo, le pongo porque vamos a ponerle como ser un caso práctico o un reto a los estudiantes para calcular si el material puede resistir o no, pero si el estudiante no trae conceptos previos, o sea, no sabe nada de física, no sabe nada de fuerzas ni nada, pues él va a quedar ahí que nulo y no va a poder que la estrategia, estrategia didáctica no va a servir porque él va a quedar ahí, y cambio que los otros estudiantes se van a poder que avanzar. Esto es importante en la modalidad de trabajo. Ojo acá. Yo, por ejemplo, depende, esos son, por eso se llaman estrategias. Cuando los grupos son demasiado grandes, muchachos, en este caso, es aconsejable, yo siempre aconsejo de que se utilice lo que son grupitos, máximo grupitos, a veces de a tres, máximo ya por mucho cuatro. Ya cuando son de cinco o seis, eso ya tienden a que, digámoslo así, lo lleven al tuntún o lo lleven que montado en la espalda a los otros. ¿Listo? Entonces, siempre es indispensable. Si el grupo es pequeño, es de 15, 10, máximo 20, pues emplee trabajos o actividades individuales. Pero ya cuando sea, digamos, un poco más de 20, ya por ejemplo alcance a los 30, 40, ya comienza a pensar en forma de armar grupitos, máximo de a 3, máximo de a 4. Estamos, esos son tips que le estoy dando para cuando ustedes ya vayan a emplear sus procesos de didáctica, de aprendizaje. Y el proceso de evaluación es muy importante porque ahí es donde tú vas a mirar si la estrategia didáctica que aplicó es efectiva o no fue efectiva, ya sea a través de una prueba diagnóstica o a través de una evaluación formativa o una sumativa como ya hemos visto en las otras clases. Bueno, entonces fíjense que aquí vamos a ver esa diferencia de definiciones entre método, estrategia, técnica y actividad. Quiero que las vean ahí, esas cuatro palabras. Cualquiera que no conozca de docencia creería que son iguales, pero no son iguales. ¿Estamos? El método es el sistema de pensamiento que orienta hacia una acción educativa, es decir, vamos a traducirlo, es la forma como todo se encadena en procesos, ¿sí? Que te va ayudando a qué? A cómo usted va a orientar, o sea, usted le va a dar unas instrucciones a alguien de cómo hacer tal cosa. Eso es el método. Ahora, la estrategia ya es el conjunto de procedimientos, o sea, aplicado de acuerdo a la técnica y de acuerdo al recurso. Es decir, cuando decimos que la estrategia es como decir usted cuál es el paso a paso que va a llevar en aplicar esa técnica de enseñanza y ese recurso. ¿Qué son las técnicas? En este caso, las técnicas son el procedimiento didáctico, o sea, digamos, vamos a transponerlo así, son el paso a paso en el que nos ayuda a que, en este caso, la parte del aprendizaje, muchachos, haga que, en este caso, la estrategia se cumpla. Vamos a poner así. Si la estrategia es hacer exposiciones magistrales, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la técnica de aprendizaje? Ya la vimos las técnicas. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál puede ser? ¿La qué? Ya la vimos. Esa la vimos en la clase pasada. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuál es la que vimos? Técnicas e instrumentos.
Muy bien, una la observación, Elga, muy bien. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Tiene observación, pero está bien, Elga. Ten en cuenta que el cuestionario es un instrumento. Nosotros veíamos que la técnica era la encuesta, perdón, la entrevista. Auditivos. No, Jorge, la otra técnica son las pruebas. Recuerde que nosotros lo vimos en la clase anterior. Vimos cuáles eran las técnicas y cuáles eran los instrumentos. Y aquí es donde tú defines qué técnica es la que vas a utilizar. Si va a ser observación, si va a ser prueba, o en su defecto, si va a ser qué, encuestas, ¿sí? Y entonces ahí es donde tú ya la asocias con el instrumento, la técnica. Bueno, entonces teniendo en cuenta ya claro que es una técnica, las actividades ya son qué, ya son, digámoslo así, parte de técnicas y acciones que nos ayudan a facilitar, en este caso, la ejecución de la técnica. Y ellas pueden ser flexibles, ¿sí? Y se pueden ajustar. Entonces, de acuerdo a eso, ya conocimos qué diferencia entre método, estrategia, técnica y actividad. ¿Estamos? Bueno, ahora, cuando vamos a clasificar las estrategias didácticas, en este caso, Díaz y Hernández ponen dos elementos claves. Uno que hay que mirar es en el momento que usted lo vaya a aplicar, porque puede ser que sea durante el inicio, el desarrollo o el cierre. Y si vas a hacerlo durante el inicio, pues quiere decir que vas a tener unas preinstrucciones. Si lo hace durante el desarrollo, pues va a tener unas co-instrucciones. Y si usted ya la va a hacer en el cierre, pues va a tener unas post-instrucciones. ¿Estamos? Decir es cómo se va a llevar a cabo. Y entonces ahí donde esos momentos son los que se presentan los episodios de la enseñanza y la aprendizaje, o sea, inicio, durante y al final. Si hablamos de las estrategias preinstitucionales, son aquellas que nos ayudan a alertar y a preparar para saber, o sea, como decimos, es cuando decimos vamos a activarle el chip o vamos a activarle, digamos, el receptor al estudiante para ver qué tanto es lo que él ya retiene. Entonces es donde hacemos una generación de conceptos, conocimientos que previos. ¿Estamos? Ya las coinstruccionales son las que ya se van desarrollando de acuerdo al contenido curricular, ¿cierto? ¿Y cuál es el principal objetivo de él? Que en este caso usted lo organice y él interrelacione esos contenidos para que logre un aprendizaje. Y ya el de postinstruccional es el que se presenta ya al final, es decir, es cuando ya hacemos una visión sintética, o sea, resumida y crítica sobre el contenido, es decir, a ver cómo él lo va a aplicar ya en su vida cotidiana o en su vida profesional, de acuerdo a lo que él ya ha visto. Créeme que nosotros, en este caso, a veces cuando somos juiciosos, aplicamos estrategias preinstitucionales y coinstitucionales, pero muy poco aplicamos después la que, las cosas. Esa es cuando hacemos, digamos, como una especie de prueba y decimos si el estudiante está preparado o no está preparado para abordar cierta situación. Esta es muy poca, o sea, digamos lo que, esta de post, muy poco se utiliza. La que más se utiliza es esta, pero si tú logras utilizar las tres, con esta lograrías un cierre perfecto de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque tú vas a mirar si verdaderamente lo que son, en este caso, las técnicas y los recursos que estás utilizando son acordes a esa estrategia que definiste. Ahora bien, en este caso, Valleo señala que ellas se pueden adaptar y contextualizar. ¿Esas qué? Esas estrategias
didácticas en esos tres momentos. Ahora, lo que son los teóricos Díaz, Hernández y Moreno nos van a presentar un cuadro resumen entre las estrategias y las respectivas categorías. Entonces, veamos acá que hay una estrategia que se llama ¿qué? Mire, ensayo. Pero ese ensayo, ¿para qué me sirve? ¿Para elaboración de qué? Mi información. La lluvia de ideas es otro tipo de qué? De estrategia para que me sirve para elaborar qué? Información. Ya para representar información, entonces está el mapa conceptual, el organizador de gráficos, los mapas mentales, el cuadro T, la tira cómica, el cuadro sinóptico y las líneas de tiempo. Eso es lo que me representan información. Ya para el desarrollo de la comunicación y trabajo grupal está el juego de roles, juntas, el rompecabezas y el panel de discusión. Ya para ver si usted comprendió la información, entonces donde hacemos barrera de texto, búsqueda de información específica, las ilustraciones, la inferencia y la silla filosófica. Y ya para ver si usted desarrolló esa habilidad oral y comunicativa, tanto están los blogs, los debates, las oratorias y las entrevistas. Dentro de ello, cuando hablamos de la categoría elaboración de la información, o con lo que le puedo decir, consiste en que el estudiante comienza a construir un conocimiento, es decir, nuevas ideas, que pueden desde lo general hasta lo más profundo, dependiendo de su nivel cognitivo. Ahora, la categoría de representación es donde nos ayuda a reflejar si él que adquirió ese conocimiento, digamos, lo entendió y lo puede representar a través de forma visual, gráfica o estructura de ese contenido. Ahora, en la categoría de desarrollo de comunicación transgrupal, esta es lo que nos genera ya es que genera que a nivel colaborativo, o sea, a nivel grupal, entre ellos cooperativos, y ellos, o sea, pueden interactuar para desarrollar esas habilidades y las pueden poner en práctica, o sea, hacen de pares. Es decir, donde ellos saben si pueden hacer planificación o decisión o pueden inferir. Está las últimas dos, que es la comprensión de la información, que es donde ya el estudiante le permite hacer que él estructure sus esquemas mentales, ¿sí? A ver si él interioriza ese conocimiento que adquirió. Y ya en la última categoría, que es el desarrollo de habilidades comunicativas, donde él ya comienza a expresar ese conocimiento, o sea, ya lo comienza a transmitir. Ojo, la cuarta lo interioriza y en la quinta ya lo que, ya lo manifiesta, ya lo puede expresar. ¿Estamos claros? Bueno, aquí vemos que también se puede presentar durante esas estrategias, se pueden organizar de acuerdo a los diferentes momentos como inicio, desarrollo y cierre. Y fíjese que estamos viendo las mismas que estrategias, aunque hay mucho más. No quiere decir que sea, sea una sola, ¿sí? ¿Me hago entender? Bueno, Negrete, que es otro de los expositores, el que nos recomienda, él nos dice, ojo, hay que tener en cuenta que cuando usted vaya a escoger una estrategia, debe conocer qué características generales tienen los estudiantes, es decir, saber si tienen estilos, qué estilos de aprendizaje, cuáles son esos factores motivacionales, o sea, qué son esos que lo motiva, o cuáles son sus niveles ¿qué? Cognitivos, también el tipo de dominio del conocimiento en general y de acuerdo al contenido curricular, es decir, si ellos saben cómo se va a abordar. Lo otro es la intencionalidad pedagógica, es decir, que se debe entonces, que se debe explicar al estudiante qué es lo que él desea alcanzar, qué es lo que se desea alcanzar y qué actividad es la que vamos a realizar para que él pueda lograr ese aprendizaje. El cuarto es el monitoreo, donde nosotros comenzamos a llevar si esa estrategia que está empleando o sea, que usted está empleando el docente, está progresando y está generando un aprendizaje en los estudiantes. Si no, en donde usted como docente tiene que ponerse la pila y decir, hijo de más chica, esta estrategia de aprendiz didáctica, de enseñanza, no me sirvió, me toca cambiarla. Tengo que aplicar otra para ver si
puedo, en este caso, ¿qué? A contrarrestar ese aprendizaje que requiero que el estudiante obtenga. Vuelvo y ahí pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, usted ve que está aplicando en los niños aprenderse que llegan y que usted lleguen y que le reciten las tablas de multiplicar, entonces usted ve que esa no le está funcionando, entonces dice, uy, tengo que emplear otra técnica, en este caso colocándole ¿qué? Figuritas o imágenes de animalitos, o de fruta, diciendo, venga, ¿qué pasa cuando yo hago esto por esto y entonces qué me da? ¿Sí? Estoy poniendo ahí, entonces, si no le funciona esa estrategia, entonces tiene que volver otra vez y mirar qué otra estrategia es la más adecuada. Me pareció un dato curioso ayer que estaba mirando, por ejemplo, Pablo, no sé si ustedes han visto aquellos docentes que tienen la voz muy bajita. Hoy en día ya hay como especie así como, yo tengo así como un micrófono acá que ya ni se lo conectas de acá a acá y te ponen un parlante, le ponen como un parlantico aquí como tipo así, no tan grandote, en el cinturón. Y con eso pueden amplificar su voz y pueden, en este caso, y se oye bien nítido y bien claro y no necesita esforzarse o estar gritando cuando tiene la voz muy, ¿qué? Muy suave. Me pareció un dato muy curioso. Bueno, sí, claro, Elga, cuando son personas ya, ojo, ya no podemos hablar de discapacidad, vamos a hablar de que es inclusión. Entonces, cuando es inclusión, acuerde que en la inclusión ahí entra varias cosas. ¿Entra qué? Discapacidad, entra afrodescendientes, entran los de la parte de la violencia, ¿sí? ¿Estamos? Y claro, o sea, con ellos tú tienes que especificar y tienes que mirar qué tipo de estrategia es la que van a aplicar, porque ellos no van a aprender como aprende una normal. Eso está dentro, eso se llama dentro del plan que uno lo puede ajustar. Sí, se llama plan de, ¿cómo se como un programador? El DUA. Eso, el DUA. El DUA, ¿sí? Es lo que tú adecuas para ese tipo de aprendizaje en inclusión, ¿sí? Sí, claro. Y el PIA, exactamente. Pero, digámoslo así, ¿qué es lo más utilizado en la universidad? Para que ustedes lo vayan así como identificando. Nosotros como docentes no realizamos, en los docentes universitarios no realizamos el PIAR. El PIAR, ¿sí? ¿Quién le escribe a los compañeritos qué es el PIAR? Porque hay muchos que no saben qué es el PIAR y qué es el DUA. El DUA. Esos son términos que se utilizan en los colegios, muchachos. Pero en la universidad sí se utiliza el PIAR. El PIAR, para aquellos que no saben qué es, se llama Plan Individual de Ajuste Razonable. Digámoslo así, a ponérselo así. Es como como un plan que tú, exacto, Olga. Es un plan, es un documento donde tú llegas y comienzas, no es que sea para los problemas, porque ese es el mito que le tenemos. Y el otro, el diseño universal del aprendizaje, el DUA. Sino que el mito que nosotros le tenemos al PIAR es que si es un niño con dificultades, de una vez tenemos que aplicarles el PIAR. ¿Sí? Porque vamos, exactamente, porque vamos a personalizar. Pero el PIAR, si usted lo pudiera aplicar a todos sus estudiantes, sería maravilloso, porque usted le estaría ajustando un plan individual de aprendizaje a cada uno. Y el DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, ¿cierto? Es otro documento, ¿sí? Que en este caso nos ayuda a la planificación proactiva, ¿cierto? De forma de cómo nosotros vamos a evaluar y vamos a enseñar en el estudiante. Pero ese DUA sí es más aplicado a la inclusión. ¿Estamos? ¿O no me hago entender hasta ahí?
Permítanme acá una cosa y yo quiero que ustedes, vamos a ver ustedes cómo me lo abordan. Para mí ese es mi alumno, a mí, y con él es muy chévere que a pesar de que no tenga mucha, ya van a ver ustedes, y quiero que ustedes me digan cómo lo abordarían. Permítanme acá, vamos a ver si por acá está el señor. Ah, me, a ver si por acá lo puedo buscar a él, para que ustedes se den cuenta de una cosa. Bueno, vamos a ver acá. Y él está en la universidad. Y ya se lo voy a colocar acá. Ah, momento, espérame un momento. Y él es un estudiante, bueno, él es un estudiante mío. Voy a ponerlo para que lo oiga. ¿Listo? Y tiene que ver con eso que estamos hablando ahora. Bueno, ¿cómo vieron a mi estudiante? Adivinen que lo tuve. ¿Cree que se imagina que le estoy dictando a Daniel? De lo que me han oído ustedes a mí así constantemente. Yo, por ejemplo, yo no lo puedo evaluar como evaluar los otros. Debido a que, como ustedes oyeron, él tiene una deficiencia de memoria. Entonces, yo él lo evalúo de una manera muy diferente a como evalúo a los otros. Exacto, Susana, en el área de matemática. Y yo le dicté dos materias, ahorita, en la última que vio conmigo se llamaba, era física, electricidad y magnetismo. Mira que no. Es dependiendo de lo que, como tú lo quieras que evaluar. Lo importante cuando uno tiene esta parte de personas con discapacidad, inclusión, es saber de que ellos, digamos, tú qué quieres que al menos ellos, por ejemplo, con él, yo por ejemplo me esforcé con él a que se le quedara al menos un poco sobre la parte de matemáticas. Yo lo evalué, por ejemplo, por ejemplo, si yo le ponía un parcial de selección múltiple, a todos los demás yo le decía a él, no, venga, usted hágame un ejercicio de lo que usted haya que repasado. Y yo te lo revisaba y entonces llegaba y miraba, listo, al menos él se acuerda. Y lo que me gusta es que ellos son muy sinceros. Él no es nada así de tramposo ni de... Las personas honestas como él son muy sinceras, ¿sí? Obviamente, él los trabajos, cuando decir los laboratorios de física, sí, él se hacía con los compañeritos, pero cuando yo le iba a evaluar a él, yo lo evaluaba de forma diferente, individual. Yo no lo evaluaba, yo no, a mí no me gustaba que otro se hiciera con él porque sé que se pegaba para pasar, ¿ya? Y entonces yo a él lo evaluaba y le decía, Daniel, tú preséntame esto, y yo decía yo al otro, mire, usted preséntame esta prueba, ¿ya? Y entonces esas son las dificultades, o sea, no es que sean dificultades, para mí no es dificultad, ni tampoco es más trabajo. Lo que me gusta con él es que él es una persona que mire que a pesar, por ejemplo, en el último trabajo final les puse a hacer un software y pues le pegué en el gusto de él. Y, y fíjate que él, o sea, me gusta él con él es que él comienza y él no se rinde. O sea, son de esas personas que, profe, puedo irte a preguntar. Yo sí, venga, claro. Y yo le preguntaba, le explicaba bien tus apuntes. ¿Sí? Y, profe, ¿puede revisar mi trabajo? Claro, entonces yo llegaba y se lo revisaba y todo ya. Entonces,
Lo importante que a mí me gustaba y lo de él es que yo rescato de él es que esa insistencia y ese que él no se rinde. No es como otros que los estudiantes de condición normal se rinden y dicen, ay, no, deja que el profe me pase. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿cómo vieron hasta ahí? ¿Cómo van viendo las estrategias? No, y ellos tienen esa ansia de aprender. Créame que eso es lo más bonito de ellos, tienen esa ansia de aprender. Y o sea, eso es lo que yo más destaco de ellos. Aunque hay otro que menos mal no me ha llegado, hay otro que sí, de ahí, pero sí es más flojo, veo. Hay otro que está ahí también, pero es más flojo, pero la mamá no acepta eso. Entonces, lo importante de estos procesos de inclusión es que los padres acepten la condición. No tampoco hay que llevarlos ay, pobrecito, hay que pasarlo. No, porque eso se le hace un mal a ellos. ¿Sí? Y claro, ellos son personas muy curiosas. Entonces, es eso. O sea, uno nunca tiene que tener lástima, porque eso es lo peor para ellos. Pues dependiendo, Jorge, cómo sea, con qué condición. Porque un autista, ten en cuenta que no lo puedes tener puestos a ruidos. Tienes que mirar cómo es el estilo de aprendizaje de él, ¿ya? Y a veces los papás, por ejemplo, la ventaja con Daniel es que los papás lo apoyan mucho y los papás han entendido el proceso de la discapacidad de él, ¿sí? Pero hay otros que no aceptan eso y quieren que, por lástima, se pasen a sus hijos. Pero, por ejemplo, hay uno que tiene una discapacidad, no me acuerdo cuál es la que tiene, es cognitiva también, pero el muchacho es tremendo, se ha jodido, se la pasa rumbeando, tomándose fotos en bares, eh, y cuando lo van a evaluar sale con la excusa, no, no sé, profesor. Y entonces, porque le dio a otros compañeros. Y es muy diferente a Daniel. Y Daniel, como se dieron cuenta, ha participado hasta en investigaciones. Sí, otros no aceptan y quieren que los pasen, pero no se ponen la camiseta para que él se esfuercen a aprender. Por ejemplo, con Daniel, es muy maravilloso. Me gustó trabajar mucho con él. Y él me ve y me saluda. Que llega y me dice, usted es mi profe preferido de matemáticas. Yo, me gustan las matemáticas. Es por usted, profe. Y me dice, como usted llega y me enseña, como usted llega y me hace reír. Diga. Él es solo risa. Bueno, sí, Ronald. Bueno, entonces, como vimos, en este caso las estrategias didácticas son una herramienta fundamental en su quehacer docente y más en el aula y más en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí vemos un esquema tradicional. A ver, bueno, ahí está. ¿Sí ven? ¿Confirma? ¿Sí ven, por favor? Bueno, entonces, pon atención acá. Esta es la estrategia didáctica tradicional. ¿Cómo es la estrategia didáctica tradicional? Ya les digo ahorita que depende de ello. Ahorita les muestro. Si quieren, más ratico les puedo compartir material de cómo tratar esos trastornos para la parte de las personas autistas en los colegios. ¿Listo?
Con gusto yo ahorita más rato les comparto y yo tengo sobre eso que vi en la licenciatura porque no es un módulo de eso de la parte de, eso se llama inclusión, ¿vale? Para que ustedes puedan tener y puedan orientarse mejor. Eso es otro mundo. Eso es otro mundo en la educación, la parte de la inclusión. Es otro mundo, pero muy chévere. Es como digo, no es difícil. Bueno, entonces, en la estrategia didáctica, miren, está el estudiante, está el docente y está el contenido programático. Quiere decir que el docente es el encargado de hacer la planeación, la programación y el famoso parcelado. ¿De acuerdo a qué? A esos contenidos. Es decir, y él es el que tiene que después hacer una promoción académica, es decir, quiénes pasan y quiénes no. Y ya en el estudiante docente se ve la enseñanza y se ve una calificación, es decir, donde el docente califica al estudiante de acuerdo al contenido o al desarrollo de ese contenido programático. Esa es la tradicional. Y la otra que les quiero enseñar, que se llama la estrategia didáctica de la escuela transformadora. No sé si la habían oído. ¿Sí la habían oído? Bueno, en este caso, la escuela transformadora va y ella va hablando de los educandos y del aprendizaje y de los mediadores que son los educadores, donde esa interacción, esa trilogía, se basa en qué? En que el educando, digámoslo así, va a tener que, o sea, va a tener que seleccionar qué es lo que quiere aprender, donde el educador va a ser ese mediador entre ese aprendizaje del educando, ¿sí? Pero para ello debemos de tener en cuenta que la historia, la familia, la sociedad, las políticas, la cultura, la ética, la tecnología, para poder que el estudiante y el educando pueda transferir, digamos, que pueda hacer que ese educando adquiera ese aprendizaje y que aprenda desde esa formación que integral, que ahorita lo vamos a ver cómo es esa formación integral y ya les voy a decir cómo es esta mediación. Entonces, también acá, para que ustedes vean, en este caso, un poco sobre la transformadora, para que vayan ubicando. Me dice si oye, ¿vale? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les pareció el profe Francesco? ¿Les gustó o no les gustó? Bacano, ¿no? Ese es la escuela transformadora. Eso es lo que hoy en día se quiere lograr. Me gusta la frase que él dice, me toca trabajar con lo que tenemos, más no con lo que queremos. Y volverlo, ¿qué? Excelente persona. Y eso que, y eso que dice ocurre en la realidad. Listo, Edward. Bueno, esa es la escuela transformadora, de la que él es uno de los pioneros, el profesor Francesco. Ahorita actualmente ya no da conferencias, antes daba conferencias, muy bueno, a mí me gusta oírlo, y tiene una capacidad excelente. Bueno, continuamos entonces también mirando, ahora les voy a mostrar lo tradicional. Le mostré la escuela transformadora, ahora les voy a mostrar lo tradicional. ¿Qué es lo que actualmente estamos haciendo? Me dice si oyen. Ya te digo, Tiffany. Bueno, como verán chicos, en el Dice si oye. siglo XVII, la escuela tradicionalista significaba un método de disciplina y organización y disciplina. En aquel tiempo se usaba mucho la dictadura por parte del maestro. Los alumnos no tenían su derecho a opinar, a objetar, ni a nada.
El maestro era la autoridad suprema y se hacía lo que él decía siempre. ¿Todavía se sigue utilizando este método? No, cállate. Maestro, tengo una duda. No, cállate, sigamos estudiando. Y los quiero ver que copien los capítulos 1, 5, 4 y 6 de su libro, de su compendio, por favor. Todos escriban. En aquel tiempo, el maestro era la base y la condición del éxito de la educación. A él le correspondía organizar el conocimiento, aislar y elaborar el material que ha de ser comprendida por sus alumnos. El maestro era el modelo, el guía, al que se debe imitar y obedecer. La disciplina y el castigo se consideran fundamentales en esta disciplina de ejercicios escolares para desarrollar las virtudes humanas en los alumnos. Maestro, pero yo opino que... ¡Cállate! Tú no debes opinar. Pero es que la verdad... No, cállate. No me retes. A tu castigo. Salte por favor y a tu castigo. Bueno, ¿cómo vieron esa didáctica tradicional? ¿La vivieron ustedes en algún momento o no la vivieron? Con sus profesores. ¿Es correcto? Por ejemplo, cuando usted tiene que el profesor le califica y es como el profesor dice, entonces estamos en una didáctica tradicional. Y si tú no lo desarrollas de acuerdo a como el profesor lo dijo, pues estamos en una didáctica ¿qué? Tradicional. No en una didáctica ¿qué? De escuela transformadora. ¿Estamos? Bueno. ¿Hasta ahí están entendiendo lo que son didácticas? Es correcto, sí. Todo eso es cierto, Edward y también Javier. A eso hay un pensamiento que vertical. Y la didáctica tradicional siempre se basa en que el docente está aquí y el estudiante está acá. O sea, yo sé más que usted. Y cuando el estudiante se acerca al nivel del docente, ¿qué pasa? El docente toma actitudes que no son las que debería hacer. Porque piensa que lo está sobrepasando y piensa que lo va a hacer quedar ¿qué? Mal. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Bueno. Ahora, al entender un poco lo que estamos hablando ahora de la escuela transformadora, sucede que ella se basa en que el desarrollo del potencial del aprendizaje se basa en los tres ¿qué? En los tres saberes, en los tres ser. Saber ser, saber el conocimiento, el ser conceptual y saber del hacer. ¿Sí? Es lo que hemos venido, ¿qué? Es lo que hemos venido hablando durante todo. Entonces, cuando hacemos de la saber, pues estamos es en logros conceptuales. ¿Qué quiere decir eso? Esos logros conceptuales son como operaciones intelectivas, habilidades mentales, estructuraciones conceptuales, construcción de conceptos, competencias cognitivas básicas. Cuando hablamos del saber. Pero cuando hablamos del saber hacer, quiere decir que van a haber logros procedimentales, es decir, donde vamos a ver qué tipo de hábitos, qué destrezas, qué desempeños, qué eficiencia, qué métodos, qué técnicas, qué procesos, qué estrategias las que vamos a revisar en esa parte procedimental.
Pero también hay logros actitudinales sobre expectativas, intereses, motivación y atención. Todo ello desprende y lleva a que haya un desarrollo del potencial del aprendizaje del pensamiento científico. Para ello, nosotros debemos de hacer estrategias digamos así, lúdicas, activas cognitivas o constructivistas o productivas o transformadoras. Dependiendo de qué, del currículo, del plan de estudios y de las unidades didácticas. En este caso, la primera de allá, esta de acá, que van por parte del educando, o sea, esta de acá. Y estas de abajo van por parte del educador y de la institución. O sea, lo que los currículos, el plan de estudio y la unidad didáctica la proponen la institución educativa y el educador. En cambio, que el que logre los actitudinales, conceptuales y procedimentales depende de quién, del alumno. Y todo eso me lleva a una medición de la cognitiva. Vamos a ver que en este caso, estas estrategias didácticas en la escuela transformadora, pues inicia con que usted tenga una expectativa, interés y motivación y atención. Quiere decir que depende de dónde, mire, de acá. ¿Para qué? Para que esas estrategias cognitivas sean desde las directivas del trabajo, que pueden ser conceptuales, circunstanciales, de consulta experimental o de información, y todas ellas conllevan a una comprobación. Pero también pueden haber, en este caso, correctivas de nivel de recuperación o de complementación o desarrollo y pueden llevarse a una síntesis y una de control. Quiere decir que si son de trabajo, pueden llevarse a unas que sean creativas y si hay una correlación e integración, puede volverse ¿qué? A las directivas y al trabajo. En ese orden de ideas vamos a ir desplegando cada una de ellas. El primer nivel se llama organización, de acuerdo a esa estrategia de la escuela que transformadora. Entonces, con ellas, ¿qué se pretende? Se pretende que en este caso, el educando es el que debe hacer lo que estamos hablando, lo que hablaba el profe Jean Francisco, o sea, donde nosotros le remitimos el material de trabajo y de observación y la fuente para que él encuentre la información. ¿Estamos? Bueno, y son orientaciones de trabajo individualizado que en este caso no se desarrollan ¿con qué? Con creatividad. Están las otras que son las estrategias de trabajo. Esas estrategias de trabajo son aquellas que inspiran a organizar el tiempo del educando, es decir, es donde nosotros lo preparamos para irle dando, digamos, en qué tiempo pueden ir ellos desarrollando ciertos trabajos personales, ciertos materiales que van a utilizar y qué actividades de aprendizaje. Esa se llama ¿qué? Estrategia de trabajo, donde yo le cuento el tiempo y le organizo el tiempo al estudiante para que él diga, por ejemplo, lo que suele ocurrir cuando nosotros hacemos, para dentro de 2 semanas tenemos que parciales. Listo, entonces comenzamos. Voy a dejarles un taller para tal día, vamos a dejar otro taller para tal día, vamos a hacer tal laboratorio, ¿sí? Y entonces durante ese tiempo el muchacho va que organizando su tiempo. Y esas son estrategias de trabajo. Claro está ahí, muchachos, ese primer nivel, que es el que encontramos acá, en directivas y de trabajo, ¿o no? Sí, sí me van entendiendo. No los leo, no los veo. Ok. Vienen las otras estrategias que llaman conceptuales, cuando queremos que se construyan conceptos o se desarrollen contenidos de forma clara y sencilla. Por ejemplo, cuando son principios, leyes, teoría, entonces aplicamos este tipo de estrategia que conceptual, donde hacemos que los educandos memoricen, interpreten una estructura en que los conceptos y puedan que argumentar. La otra son las estrategias circunstanciales. Son donde de acuerdo desde ellas podemos aprovechar el centro de interés. Es decir, por cuando tenemos una situación curricular o extracurricular y que no sean a diario. Entonces, aquí es donde, perdón, donde miramos que de acuerdo a eso, por ejemplo, lo que él decía, si vemos que el muchacho es bueno para música y está en el coro, que es una actividad extracurricular, podemos aprovechar para que se explote esa habilidad que tiene y lo podamos llevar a lo que queremos aprender
en nuestro, digamos, en nuestra asignatura. ¿Estamos? ¿Claro hasta ahí? La otra es la estrategia de consulta. ¿Qué es esta? Esta permite a los estudiantes, en este caso complementen sus trabajos, ¿cierto? Preguntando o acudiendo a otros maestros o expertos o también investigando diferentes fuentes de información, ¿cierto? Para que puedan complementar lo que ellos están, ¿qué? Investigando. O están, ¿qué? Esa información que están analizando. Ya esas estrategias experimentales es cuando ya aplicamos en este caso el concepto y lo hemos comprendido y lo vamos a ¿qué? A aplicar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos suele suceder en física, entonces cuando hacemos en física que vemos las leyes de Newton y todo, y entonces después vamos al laboratorio. ¿Y qué hacemos en el laboratorio? Eso es una estrategia experimental. ¿Hacer qué? Que él vuelve y replique un fenómeno para ver si él entendió. Entonces, cuando él dice, ajá, o sea que esto es lo que nos hablaba ya, ya se ve acá en la vida, aquí cómo se aplica en el laboratorio. Y ya después yo digo, ajá, y después ya lo llevo a la situación que real de mi vida cotidiana. ¿Sí? Y la otra es la estrategia de la información, donde entonces se busca que los libros, los textos, los documentos, los artículos, grabaciones, en fin, todo material de apoyo didáctico pueda complementar esa estrategia que conceptual. Ese es de nivel de ejecución número 2. Después viene el nivel de 3 que le llaman seguimiento, que es la estrategia de comprobación, que es cuando tú ya llegas y comienzas a qué. A través de esas estrategias se emite un control y podemos mirar si es necesario construir un nuevo concepto o si adquirió o no adquirió, en este caso, ese concepto. Entonces, cuando no se adquiere, entonces es donde comenzamos a hacer las famosas recuperaciones o nivelaciones, dependiendo qué, el caso. Yo, por ejemplo, yo la aplico. Cuando yo veo que a mis estudiantes les va mal en un examen, entonces yo les hago qué, digamos así, como una recuperación, le digo, bueno, corrijan la evaluación y me la suben. Le digo yo, me la suben por la plataforma y tal. Y entonces ahí yo aplico una estrategia de qué, de comprobación, porque estoy mirando que si no aprendió entonces el concepto bien, no le quedó claro, entonces ahí lo reafirma cuando corrige qué, el taller. ¿Estamos? Obviamente, usted no le va a colocar cinco, o sea, digamos, va a sacar, voy a ponérselos así. Yo, por ejemplo, yo hago esta parte. Entonces, por ejemplo, ellos les fue mal en el parcial. Digamos, sacaron 2. Y si ellos, por ejemplo, me hacen la corrección, ahí estoy aplicando una estrategia de comprobación. ¿Y qué hago yo? Entonces, yo cuando es en ese caso, entonces les digo, bueno, les voy a subir ¿qué? 0,5 a ese 2 para que les queden 2,5. O dependiendo de cómo les haya quedado. Entonces, ahí qué es lo que estoy haciendo. Estoy en este caso motivándolos y haciendo a que ellos corrijan lo que fallaron para que o sea, en las próximas evaluaciones, en próximas pruebas no se vayan a qué? A confundir. Viene el cuarto nivel que son las de formación, que son las estrategias correctivas. Entonces, aquí es en donde nosotros, en este caso, miramos cuáles son las causas de la falla y redirigimos para que ellos que creen, digamos así, comienzan a generamos acciones para que ellos vayan abordando otra vez ese conocimiento de lo que no se quedó que claro. Ya la estrategia de nivelación y recuperación es diferente porque ya miramos cuáles son las dificultades y lo que hacemos es a través de ejemplos y a través de ejercicios que ellos puedan que alcanzar eso en lo que está que fallando. Las de complementación nos ayudan a qué? A profundizar ciertos aspectos de los contenidos programáticos. Y las de desarrollo, en este caso, nos da, a diferencia de la otra, que se aplican mejor para desarrollar ciertas habilidades o destrezas. En la primera lo que hacemos es complementar a través de las instrucciones de forma colectiva en grupos con los estudiantes. Y eso se le llama nivel de formación, el nivel número 4. Ya el último nivel, que es el nivel 5, que es el de evaluación, que vimos que es la síntesis y el control. En la síntesis, ¿ellos qué hacen? Se espera que el educando, en este caso, o sea, el estudiante ya conozca, comprenda y aplique el concepto.
y todas las funciones que van relacionadas con la estructura de ese concepto. Y ya las de control es cuando él dice lo que estamos hablando y hablamos en una ocasión en una clase de la evaluación de competencias, es cuando ya le hacemos, podemos hacer aplicar una autoevaluación, una coevaluación o una heteroevaluación dependiendo del producto o dependiendo de la actividad que él haya que ejecutado. Bueno. Y están las últimas, que son las número 6, que se llaman de proposición. Estas estrategias estas de proposición, estas son las estrategias de integración, articulación y las creativas. En esta que pretendemos, que es, o sea, que podemos articularlas con otras áreas o otros programas de formación y que ellos puedan integrarse, o sea, que sean pluri o multidisciplinarios. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, le decimos, bueno, voy a trabajar con yo estoy en física, voy a trabajar con el de matemática, voy a trabajar con el de estática. Entonces le decimos, bueno, coloquémosle un proyecto donde al muchacho pongámosle a que construya un puente, una maqueta, y le ponemos peso y evaluamos varias cosas. Evalúa tanto yo como en física, evalúa tanto el de matemática, como evalúa tanto el de la materia, el de la otra materia. Entonces, esas son estrategias de qué? Integración y articulación. Y las creativas ya es cuando comenzamos a decirle que, en este caso, que ellos comiencen, en este caso, a generar nosotros nuevas estrategias, es decir, que comencemos a decirle, por ejemplo, yo cuando hago eso, yo le digo, bueno, si usted tiene un proyecto, creo que me genere una idea, yo le digo así, esas son estrategias, una idea de energía sostenible, donde usted tenga que, digamos, la energía que está emitiendo cierto elemento, cierto dispositivo, se pueda aprovechar y se pueda transformar en otra energía para que no se pierda en ello. Entonces, ahí usted ya les pone que eso ya es del educador, ya comienza a que genere nuevas estrategias pedagógicas, obviamente con buenas orientaciones. O yo, por ejemplo, digo, bueno, a través de ello creen un software que, digamos, yo le digo, no está hecho, y le digo, háganle esto y esto y esto y esto. O hagan con la inteligencia artificial esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Y están las cognitivas que nos ayudan, en este caso, al educando, al estudiante, a hacer una estructura mental. En este caso, que donde promueve el trabajo pedagógico y didáctico, donde lleva digamos, habilidades mentales y operaciones intelectuales y potenciales del aprendizaje, dependiendo del nivel que ellos tengan de interpretación, argumentación y proposición. Bueno, entonces, hasta ahí van entendiendo lo de las estrategias didácticas. Y lo que se busca es que en el aula de clase, ¿cierto? En el aula de la escuela transformadora, digamos, en un aula de clase, que se dé, que esté el interés, ¿por qué? Por un material, ¿cierto? Que ellos comprendan la idea, la actividad, hay una transferencia del conocimiento, ¿cierto? Desde lo concreto del material hasta lo abstracto y cognitivo, y que usted como docente es el mediador a que el estudiante logre esa madurez ¿qué? Mental. Entonces, digámoslo así, esta es como la manera como usted, como docente, interactúa poniéndole ese material y que él transfiera eso y te vuelva más que, comienza a generar, digamos, un pensamiento más crítico y analítico de acuerdo a esa actividad que usted coloca. Hasta ahí vamos. Ahorita vamos a ver las técnicas didácticas, pero antes de ello, no sé si hasta ahí van entendiendo lo que se llaman las estrategias didácticas, para ahorita entender lo que son las técnicas. Bueno, sí, tiene muchos elementos para observar. Bueno, entonces ahora voy a poner acá para que ustedes, bueno, hasta ahí, ¿cómo van viendo lo que él explica y lo que ahorita vemos de las famosas estrategias didácticas de la escuela transformadora? Muy bien. Ahora, de acuerdo a ello, vamos a entonces a ver lo que son ojo, ya vimos la estrategia, ahorita vamos a asociar con las famosas ¿qué? Técnicas, técnicas ¿qué? Didácticas, ¿no?
¿Qué son las técnicas didácticas? Pues es un conjunto de procedimientos lógicos que, digámoslo así, es el método que usted va a hacer uso para alcanzar dicho conocimiento. Entonces, por ejemplo, esta es una técnica didáctica, lo que miren, los gráficos. Usted con los gráficos representa información, sirve para interpretar la información, temas, resúmenes o datos. También existen diversos tipos de gráficos. ¿Cuáles? Los de barra, histogramas, de tortas, en fin. Los gráficos nos ayudan a representar la información. Otra técnica es la que, mire, la argumentación, donde buscamos que el estudiante procese y exponga la información y sustente de manera amplia y profunda. Es decir, ¿cómo se hace eso? Donde usted comienza a escoger el tema de estudio, comienza a consultar a través de artículos, a través de libros, puede hacerlo de forma individual o también grupal. Entonces, donde ya después el docente realiza una lista de preguntas y este comienza a hacerle a usted énfasis, pero entonces comienza a decirle, bueno, argumenteme, donde usted comienza a darle los puntos de vista, pero baje argumentando con base en lo que usted ha consultado. ¿Sí? No quiere decir que a lo último lo que se logra con esta argumentación es que ustedes puedan hacer una conclusión de ese análisis que consultó el estudiante. Otra es el debate. Hay que tener en cuenta aquí el debate que puede prestarse, no dejar que se vuelva un campo de batalla, es saber que usted, digamos, puede argumentar su punto de vista, pero después, ¿qué hacemos? Tenemos que decir que de ellos mismos, o sea, puedan argumentar y después lleguen a una sola decisión. Esto es dependiendo de cómo usted quiera utilizar esta técnica, digamos, en ciertas actividades. El otro que es muy comúnmente, yo por ejemplo utilizo esta que es el estudio de casos. Yo les pongo para que ellos analicen, vean una situación. Por ejemplo, yo hago esto, mire, venga, les voy a mostrar. Por ejemplo, esto es un estudio de casos, les voy a mostrar, permítanme, acá voy a abrir acá uno de lo que yo hago, digamos, en la universidad, con los estudiantes, digamos, de ingeniería civil. Entonces, por ejemplo, esto es un estudio de casos. Permítanme acá y les voy a mostrar. Les pongo yo en la plataforma y está la materia mecánica de fluidos. Tienen acá, me ya voy a contraerlo acá. Bueno, entonces, yo por ejemplo les pongo así, miren. ¿Sí están viendo? Entonces yo les pongo en este caso así un estudio. Yo les digo, mire, tienen esto. Entonces yo les digo, háganse, tienen que presentar y exponer los resultados. Y les digo, mire, existen diversos, como está la figura, Además, le digo, tienen que utilizar una bomba hidráulica. Entonces le digo, investiguen un catálogo donde vean la potencia, Y adicional a eso, yo digo, o sea, acá ellos, o sea, cuando yo les pongo ya esta actividad, porque yo ya les he dado el tema y ya les he explicado cómo son las ecuaciones y todo. Y acá ya les digo y le digo, listo, cuando ya tienen ahí, entonces para cuando ustedes ya quieren mirar, cuando ya lo han hecho a mano, le digo yo, utilicen, venga, les voy a mostrar acá. Yo le digo, utilicen este software. Permítanme acá, tampoco para mostrarles. Entonces, le digo, utilicen este software. Pero bueno, aquí tengo un momento. Bueno, voy a poner aquí mi pantalla para que ustedes lo vean. Entonces le digo yo, bueno, después de eso, voy a poner acá en pantalla. Y entonces le digo, utilicen este software. Entonces, cuando yo digo y le doy para que ellos lleguen con el software, aquí ahorita va a abrir. ¿Vale? No sé si están viendo que está abriendo el software, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí, sí están viendo? Y entonces yo llego, sí, Hyperlow. Entonces yo les digo, bueno, simulen ello. Entonces le digo, bueno, coloquen un tanque, entonces ven y colocan el tanque, miren acá, y el otro acá como si fuera que agua subterránea.
Después le digo, bueno, póngale pipe, significa ductos, entonces comenzamos a ponerle ductos, que vaya de aquí hasta acá, digamos ya. Y acá entonces donde yo comienzo y le pongo la bomba. Entonces cuando voy a buscar bomba, entonces le digo aquí bomba, bomba centrífuga. Y entonces coloco acá la bomba y después vuelvo y coloco ¿qué? Otra tubería para que vaya de aquí hasta acá. ¿Sí? Y ahí digamos montar ese, pero yo después, entonces ellos después tienen que comenzar a interactuar con él. Yo no les explico, o sea, yo no les doy como, yo les hago para que instalen y todo, pero ellos son los que tienen que interactuar con el software y comenzar a qué? A comenzar a investigar cómo llegan y se le meten los datos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y entonces ellos simulan y después se dan cuenta que lo que ellos calcularon, si la velocidad, aplicando la ecuación de Bernoulli, si la velocidad es correspondiente que al sistema. Entonces, obviamente, yo primero les explico un sistema como un sistema así de extracción y todo, y después ellos sí hacen la simulación y hacen el análisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese es un estudio de casos, ¿sí? ¿Me lo van comprendiendo hasta ahí o no, muchachos? Bueno, y si ven como ustedes van dando cuenta, yo les voy poniendo casos que sean acordes al área de ellos. Yo no le voy a colocar cosas que no sean acordes al área de ellos. Entonces, eso es un estudio de casos. La otra es la exposición oral, por ejemplo, estas son muy, yo la verdad, yo no soy muy a veces partidario de exposición. Yo dependiendo de lo que sea una exposición oral, digámoslo así, es como para yo mirar si tiene confianza o no tiene confianza. Pero, por ejemplo, en un área así como es la mecánica de fluidos, yo, por ejemplo, yo no le pongo, yo ellos antes al contrario, los pongo es para que me sustente que el estudio de casos. Yo puedo mezclar dos técnicas, la exposición y el estudio de casos, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo les mezclo las dos. Entonces, donde ya el estudiante tiene que hacer la exposición y tiene que entrarme a argumentar, muchachos, el por qué eligió esa bomba. O sea, es todo un proceso que es donde ese aprendizaje, después el muchacho lo va a tomar como un aprendizaje que significativo. Ellos tienen momentos de asesoría. Muchos van y me buscan, otros no me buscan, ¿ya? Pero porque ellos yo no sé si es que lo mandan a pagar, o lo mandan a hacer, o comienzan. Ay, yo sé quiénes, yo me di cuenta quiénes son los que lo hacen y quiénes no, cuando les comienzo a preguntar sobre ciertas cosas. ¿Sí? Ahora bien, el otro es el resumen, o RAE, o REA, que le dicen así, resumen ejecutivos. Entonces, es donde podemos nosotros hacerlo como lo hacemos, sacar ideas, y digamos, hacemos un resumen donde el RAE es un elemento, una estrategia para usted poder, ¿qué? Tener de acuerdo a la información que usted quiere que ellos almacenen. Por ejemplo, este RAE es muy bien utilizado, digamos, por ejemplo, para los de derecho. Pueden utilizar mucho el RAE. Y las otras estrategias, el debate. Viene, este es otro que lo utilizamos mucho, el cuadro qué. Ojo con lo que le voy a decir. Una cosa es el cuadro sinóptico y el otro es el mapa mental. ¿Esto es un cuadro qué? Sinóptico, miren. Mírenlo bien. ¿Cómo es? Muy diferente del mapa mental. El mapa mental sí comienza con la flecha y si se ríe, el cuadro sinóptico siempre viene así de esa forma, miren. Véanlo bien para que no se vayan a confundir. El otro es la lluvia de ideas, el juego de roles, cuando hacemos como simulaciones a través del juego de roles. Los foros son otro tipo de ¿qué? De técnica. Mire, el mapa conceptual. Esto es lo que yo quiero que ustedes diferencien. A veces las personas se confunden. Y hasta los estudiantes se confunden. Confunden el mapa conceptual con este, mire. Con el cuadro ¿qué? Sinóptico. ¿Sí lo vieron, muchachos? Son dos técnicas didácticas diferentes. ¿Sí? Bueno, la lluvia, juego de roles, foros, mapas conceptuales. Esto es otra que llama red semántica. Es una expresión donde yo puedo armar un concepto y voy armándolo de acuerdo a qué? A lo que yo quiera representar, uniéndolo con flechas y con palabras. No, no como este.
Acuerde que este tiene conectores. Este no tiene conectores. Y el otro que es muy usual, que se llama el mapa semántico, donde utilizo y coloco de arriba, tanto arriba como abajo y a los lados, dependiendo de el tema central de lo que yo quiero que abordar. Otros son los diagramas de flujo. Bueno, de ello, hay una bibliografía, permítanme les muestro. Hacia aquí está, hacia aquí lo tengo. Hacia aquí está. Se los voy a mostrar. Ustedes pueden ahí, ya lo voy a compartir ahora, acá. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo ven, muchachos, o no lo ven? Entonces, por ejemplo, este es un libro donde habla de las estrategias del aprendizaje significativo, porque recuerda que el significativo va de acuerdo a las competencias, y vienen todas las estrategias y si quieren andar más en alguna, entonces ustedes pueden mirar ahí y andar en alguna. Están el ensayo, rompecabezas, están todas las estrategias de las que yo solo mencioné algunas, ¿no? No quiere decir que hayan todas. Yo les voy a compartir este libro también. ¿Listo? Bueno. Vamos a terminar entonces de ver lo que es a Francesco y pasamos ahorita a preparación de clase. Los leo, muchachos. Bueno, de acuerdo a ello, para que ustedes sepan, y de pronto el que me pregunte, ¿y de dónde usted saca toda la información, profe, de lo que nos habló hoy, de la escuela transformadora, ¿cierto? Pues es que yo como di clase con él, él me dictó una maestría, él tiene unos libros, miren, no sé si ahí alcanzan a ver, no sé si aquí alcanza a ver, no, no me deja que no, sí, miren, ahí. Entonces, por ejemplo, uno se llama aprendizaje autónomo y cognitivo y habla sobre su estrategia didáctica para el desarrollo potencial del aprendizaje del pensamiento de la escuela transformadora. Ya se los muestro para que ustedes los vean. Pues en ese entonces, cuando él venía acá donde yo vivo, que es en Neiva, para ver si puedo mirar, a ver si está la editorial que los imprimía para el que quiera. Son muy buenos y muy prácticos, me gusta a mí. Se llama Gianfrancesco. Vamos a ver si aquí está. Permítanme, a ver. Mire, sí. Ya les voy a mostrar acá para que usted vea. Perfil del profesor. No sé si están viendo. ¿Sí lo están viendo? Él es él es colombo-italiano. Él tiene magíster en docencia universitaria de La Salle y también es doctor en filosofía de la educación en la Universidad de Newport, California, y en la Internacional Iberoamericana de Valencia. Los libros de él son estos para que usted vea. Mire, este es el de ella, la información la saqué de este, no sé si están viendo ahí, de este que se llama Aprendizaje Autónomo y Cognitivo, y ahí está lo que estamos hablando de las estrategias y de lo que estamos tocando ahí. En lo otro que le estamos hablando en la escuela está en este, se llama Modelo Pedagógico Holístico Transformador. Sí,
Este modelo, si quiere aquí, pero me le copio el link para que el que quiera, como dice, no, eso no es, quiera de pronto, ahí le estoy copiando el link y ya se lo copio en el WhatsApp ahora. ¿Listo? Estamos acá para copiar. Sí, ahorita lo copio en el WhatsApp. Entonces, por ejemplo, yo tengo este y tengo el otro que se llama, a ver, ¿cuál es? Este de investigación informativa, muy bacano. Tengo también este de la gestión y escuela curricular, perdón, este de la administración pedagógica. Esto es una obra que él ha hecho de recopilado durante toda su experiencia como rector y como docente, tanto de universidad como de colegios. También vende los videos, creo que tiene videos, y esta es la biografía. Entonces, ahí partir para lo que quieran de pronto comprarlo, ¿sí? Son muy buenos. Bueno, vamos entonces a seguir aquí con la última parte, el plan de clase. Bueno, hasta ahí, ¿cómo sintieron la escuela? ¿Cómo sintieron a la escuela transformadora? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Los escucho. Los leo, perdón. Porque la filosofía de la escuela es que trata, si ustedes se dieron cuenta, de aprender a aprender. Y es lo que, ¿sabe qué modelo lo tiene este? Acá en este caso, acá en el Huila, él implementó uno en Bogotá, implementó dos en Bogotá. Acá en el Huila, el Confamiliar tiene eso bajo la escuela transformadora. No me acuerdo, en Bogotá implementó como en tres colegios. Y en Cali, creo que por allá en Santander también. O sea, es muy bacano. O sea, así como ustedes lo oyeron, él es así en las clases. Y dice, ¿y ahora qué, profe, qué voy a hacer? Entonces, y hace así. Y lo hace a uno que uno no sé qué, no quede dormido y está uno, como decir, en la juega. Y es lo que él dice es lo que se deben de ser hoy en día los educadores. ¿Sí? ¿Cómo llegar a ser un buen educador? Bueno, vamos a ver entonces hoy lo que se llama el plan de clase. Esto es, digámoslo así, es lo que nosotros llamamos, es correcto, Connie, eso es lo ideal de la escuela transformadora. Así como tú le estás diciendo, conocer primero, saber cuáles son los talentos que tienen y sacar profesionales que sean felices para que desarrollen bien, muy bien la ocupación. Eso es lo que se busca. Bueno, en el plan de clase es, digámoslo así, es nuestra guía de apoyo como docentes en el curso o en la asignatura. Es donde yo tengo en cuenta cuáles son los aprendizajes y cuáles son las competencias que se van a alcanzar. ¿Sí? En este caso, ahí donde los docentes van a tomar de guía y van a decir cuáles son los temas, pero ahí es donde ustedes dieron cuenta de lo que decía Gianfrancesco. ¿Qué decía Gianfrancesco? ¿Qué decía sobre el tema? ¿Quién me recuerda? Ahí es donde usted tiene que focalizar y guiar cómo hacen los esfuerzos de enseñar usted a sus estudiantes. Entonces, como él decía, ¿se acuerdan que decía, y el tema siguiente, y el tema siguiente, y el tema siguiente? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, cuando usted planifica es como la estructura que usted va a llevar a cabo, pero teniendo en cuenta hasta dónde va a llegar, o sea, hacia dónde se dirige, cómo va a seguir hacia allá y cómo va a saber que ha llegado, para que usted, ¿qué? No se vuelva
Y el tema siguiente, el tema y no corra, sino que usted sepa hasta dónde va a llegar. Entonces, eso es como una hoja de ruta o como le dicen a algunos, un cronograma de actividades y es el insumo para armar ellos son la malla curricular y el sílabus de la asignatura que ese es lo que yo le decía, el microcurrículo. ¿Sí? Ahí donde usted va a comenzar a identificar cuáles son los métodos, las técnicas y los recursos y va a ir de la forma para que usted vaya evaluando las actividades. Entonces, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es la siguiente información, mire. Entonces va la información de la asignatura, el código, el semestre, el nombre del docente, el periodo, el número de clase y la hora o periodo de clase. Va el objetivo o la meta que se va a lograr con ese plan, ¿sí? El título de la unidad. Viene después lo que nosotros denominamos los elementos que van entonces, donde comenzamos a determinar cuántos estudiantes, cuál es el objetivo, cuál es el propósito y cuáles son los objetivos, cuál es la relación y las actividades para lograr ese objetivo, cómo se relacionan esas actividades de las clases pasadas y que se espera que los estudiantes aprendan. Entonces después vienen los temas tratados o contenidos, después las actividades, recursos y medio de desarrollo, que esto va de la siguiente manera, ya les voy a mostrar el cuadrito, el desarrollo de recursos, entonces viene así, entonces ejemplo de actividad didáctica y técnica y recursos. Entonces, por ejemplo, las cintas de grabación, el pizarrón, las películas, audio. Entonces, ya vimos que hay diferentes tipos de qué. No, porque usted ya tiene que tener en cuenta que es una técnica, que es un recurso y que es una actividad. Entonces, aquí vemos estrategia didáctica, exposición. ¿Cuál es el objetivo? Presentar de manera organizada ventaja, tal. Entonces, viene aplicación, ejemplo. Uno puede ser introducción para revisión de contenido de recomendación. Y los roles, ¿quiénes son los que van a ejercer esos roles? Está el otro que es el método de proyectos, el método de estudio de casos, el método de preguntas. Ojo, son algunas estrategias didácticas de lo que hemos hablado. No quiere decir que vengan todos. Simulación, juego de roles. Este es otro, el aprendizaje basado en problemas, que lo vimos. El juego de roles, el panel de discusión, la lluvia de ideas. Y lo que pretende usted es hacer una evaluación y un resumen de su clase para evaluar en los estudiantes a ver si lograron el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que debe llevar usted clave? Que debe llegar, todos deben de llegar al final de eso, sacar las conclusiones y generalizar y reiterar los conceptos que son ¿qué? Importantes. Entonces, en este orden de ideas, podemos decir que, en resumen, un plan de clase que es, tiene 3 preguntas que usted siempre va a abordar. Es decir, hacia dónde vamos y qué son los aprendizajes que requiere lograr el docente con sus estudiantes. ¿Cómo piensa el docente llegar hasta allá? O sea, ¿cómo es que usted va a trazar esa ruta? ¿Y cómo usted va a saber que ya llegó o que alcanzaron esos aprendizajes? Entonces, este es un plan de clase, amigo. No sé si están viendo, eso es un plan de clase. Entonces lo firma el representante del curso y usted como docente. Y aquí es donde dice la asignatura, porque aquí es donde usted le está mostrando a su representante del curso, del estudiante, cómo se va a desarrollar esa clase. O sea, esto es lo que a veces le dicen plan de clase o parcelador, o le dicen que le dicen ahora, o acuerdo pedagógico, que le llaman a veces. ¿Listo? ¿Sí? Ese es el formato del plan de clase. Ahora, ¿cómo redactamos una competencia? Porque esa era la pregunta que estábamos teniendo en cuenta, que me están preguntando que cómo era. Mire. Entonces, ¿cómo se redacta una competencia? Primero, se toma la qué, la acción del individuo. Segundo, un conocimiento que debe poseer antes de ejecutar esa acción. Y 3, un contexto. Entonces, aquí vemos la acción. Comprender. Conocimiento, saberes educativos y pedagógicos. Tercero, contexto. Eso es el sujeto que en ella se interviene. Entonces, ¿cómo redactamos la competencia? Comprender. Sí, claro, ya todo eso está subido en material. Ahorita me envío ahorita en el WhatsApp. ¿Listo? Entonces la competencia sería comprender los saberes educativos y pedagógicos necesarios que permeen en la escuela y con estas los sujetos que van a intervenir en ella. ¿Me ¿sí? O sea, tener en cuenta esos 3 elementos para redactar una competencia. Lo otro, muchachos, son, ojo con esto, yo le decía,
ella viene una competencia y la competencia genera lo que son resultados de qué? De aprendizaje. O sea, quiere decir que al final del módulo, usted qué es lo que el estudiante, qué va a hacer, qué va a poder lograr. Para ello, usted debe tener en cuenta tres elementos también: verbo, contenido y naturaleza. Entonces, el resultado es como una declaración que va de acuerdo a lo que el estudiante que espera que conozca, que espera que comprenda, que sea capaz de hacer y que al final del periodo él sepa qué es lo que él ya sabe que hace. Entonces, con base en estos elementos, ¿cómo se redacta un resultado de aprendizaje? Entonces, miren, un resultado de aprendizaje inicia, como decíamos, un verbo indicando lo que el estudiante espera ser capaz de finalizar en el periodo 2, palabras que indiquen sobre qué o con qué el estudiante actúa, y 3, la palabra que indique la naturaleza, es decir, la ejecución requerida de la evidencia del aprendizaje logrado. Entonces, veamos acá un resultado. Entonces, dice emplear, por ejemplo, estamos en las unidades, entonces dice introducción a la contabilidad. Entonces, un resultado del aprendizaje que es emplear el vocabulario contable. O sea, ¿qué estamos diciendo? Emplear es el verbo, que es la palabra que indique que el estudiante actúe, el vocabulario, y cuál es la naturaleza, que sea que contable. Miremos este otro que dice describir los tipos de empresa que existan en el mercado. Entonces, vemos, el verbo es describir, la palabra que indique qué es lo que el estudiante debe actuar entonces sobre los tipos de empresa que existen, y la naturaleza es en el mercado. No sé si están comprendiendo lo del resultado de aprendizaje. Para ello, no quiere decir que tengamos, que haya, si hay una que en la naturaleza, y para ello podemos guiarnos en la taxonomía de Bloom, que nos ayuda a redactar lo que es un resultado de aprendizaje. Ellas vienen por jerarquía. Esta es una taxonomía de Bloom, donde viene de acuerdo a 7 de comprender, 7 analizar, síntesis. Ellos vienen 6 elementos, la taxonomía de Bloom. Entonces, en esa taxonomía de Bloom son estas, vienen para 7 conocimiento, 7 comprensión, 7 aplicación, 7 análisis, 7 síntesis o 7 evaluación. 7 conocimiento, entonces va a utilizar estos verbos, miren. 7 comprensión, entonces aquí tienen los siguientes verbos, miren. 7 aplicación, aquí están los siguientes ¿qué? Verbos. 7 análisis, aquí están los siguientes verbos. 7 síntesis, aquí están. Y 7 evaluación, aquí están. Ahora, hay otro, que es en este caso, que se llama la taxonomía de Bloom también, pero que va, venga, le bajo un poquitico acá para que vean, que se llama de acuerdo al dominio afectivo. Entonces, ellas van 5 categorías, que estas sirven, ojo con lo que les voy a decir, esta es para conocimientos, o sea, para saber. Esta es para las actitudes, o sea, del ser. ¿Estamos? Sí, yo se los comparto, no te preocupes, Álvaro. Entonces, esto es lo que usted va a utilizar para sacar digamos, las competencias y también los resultados de aprendizaje del ser, de acuerdo a lo que usted quiera de ellos. Esas 4 categorías, mire, que son, esas 5, perdón: recibir, responder, valorar, organizar y caracterizar. Cada una, ¿cierto? Entonces aquí viene, esta por ejemplo viene con la parte del dominio, esta es otra, esa es de ahí, permítame acá, del dominio afectivo, entonces recibir, responder, valorar, y aquí viene con los verbos, que se pueden, ¿qué? Usar, ¿sí ven? En el ser. Y estas ya son, por ejemplo, quiero escribir destrezas físicas, también vienen de la taxonomía de Bloom, del dominio psicomotor. También viene con algunos verbos, mira. Así. Y hay otra que le llaman, que se llaman la taxonomía de Bloom, pero que por Anderson. Entonces, Anderson ya las clasifica en 2. Bloom las tenía en una sola, en 6 categorías. Ya Anderson las tiene en 2 categorías que llaman nivel inferior y nivel superior. Donde él dice que usted está a nivel inferior significa que aplica, comprende y memoriza. Pero ya cuando está a nivel inferior quiere decir que analiza, evalúa y crea. Entonces, él divide esos 2 niveles entre el alto y nivel ¿qué? Bajo. Entonces, por ejemplo, cuando dice palabras, explica,
es de comprender o memorizar, recordar, reconocer o aplicar, quiere decir que están en nivel bajo, pero ya las otras son de alto nivel, que analiza, cuando clasifica, cuando propone, cuando juzga. Esa se llama la taxonomía de Anderson, pero teniendo en cuenta los dominios cognitivos de Bloom. Y en las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ahí es donde vemos que hay que partir de acuerdo a este esquema. Motivación, atención, adquisición, retención o acumulación de memoria, recuperación, generalización, producción de respuestas de desempeño y retroalimentación. Entonces, esto es lo que ya hemos visto en la clase anterior del proceso. Bueno, ahí hemos visto lo que nosotros queríamos llegar a lo que es una preparación de clase, que era lo que yo les decía a ustedes. Ya les voy a compartir ahorita esa información, ya está subida en el grupo de WhatsApp. Ya se la voy a enviar. Por el WhatsApp para que ustedes los tengan. Voy a compartirles primero el libro, para que lo tengan ahí. De estrategias pedagógicas. Voy a compartirles las dos presentaciones. Ya están subidas también en el material que en la CIL. Y los videos de hoy. Bueno. Entonces, ya que nos queda faltando de las últimas dos clases, que es la del lunes y la del martes. Quiere decir que en este orden de ideas ya hemos abordado lo que era la unidad 1, no sé si se acuerdan que era estructura y rol del docente, cuando abordamos la unidad 2 que era diseño ¿qué? Curricular, abordamos la unidad 3, que en este caso sería la evaluación por competencias, y hoy abordamos lo que fue el módulo número ¿qué? 4, que se acuerdan que quedó dividido como en dos, que era proceso de planeación, enseñanza, aprendizaje, vimos hoy de estrategias didácticas y vimos lo que era preparación de ¿qué? De clase. ¿Qué es lo que ya nos queda para el lunes y martes? Para que ustedes se vayan concientizando. Vamos a ver lo que es en este caso ya la evaluación curricular. Vamos a ver esos criterios de evaluación curricular, o sea, ya el currículo como tal, y vamos a ver las condiciones de registro calificado y el proceso de autoevaluación tanto para programa como ¿para qué? Para la institución. En esta actividad les voy a dejar que hagan, en este caso, de acuerdo a la presentación que yo les compartí, hagan un plan de clase. Un plan de clase de acuerdo a qué? A lo que ustedes ya armaron de sus sílabus o su contenido ¿qué? Curricular, me arman un plan de clase. Eso todo se sube en el link que ya Ricardo les ha compartido, ¿cierto, Ricardo? En el link que está que dice Link de tareas, creo que se material. llama. Link de materiales. Sí. Hay uno que es link de material y el otro, ¿cómo se llama, Ricardo? ¿El link de qué? Link de clases grabadas. Pero hay otro, Ah, ya. donde yo Está, soy. está el del link de actividades donde ellos suben las tareas o Eso. actividades que usted le pone. Ajá. Es correcto. Bueno, Ricardo, ya te dejo con ahí qué avisos parroquiales hay para los. Bueno, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, compañeros, les recuerdo mi nombre, Ricardo San Miguel García, coordinador general del Diplomado de Docencia Universitaria por competencia. Bueno, los leo en el chat, compañeros, rápidamente, ¿cómo nos fue hasta el momento? ¿Cómo vamos? Con la parte logística, con el docente, ¿cómo vamos? Nunca me agregaron el grupo de WhatsApp. No tengo acceso. Les voy a colocar acá un número para ver si entonces los que no han podido, entonces yo los ingreso, ¿vale? Al grupo académico. Para los que no están, ojo con eso. Entonces voy a colocar acá el número.
Y tranquilo que yo los voy a leer, no me preocupen. Ahí está, me escriben ese número, ese que termina en 5343. Ahí está, le voy a escribir mi nombre. Bueno, los leo por acá. Demasiado bueno el maestro, ocupamos más tiempo con él. Todo excelente, dice Marcela. Alba Páez, gracias por su comentario. Rosana Urrutia dice excelente. Por acá dice Rosana Urrutia, yo no tengo acceso al material. Está en el grupo académico, Rosana. Buen docente, dice Olga. Entre más da la clase, más se requiere aprender, dice Alba Paz. Gracias por su comentario. Igual los agradecimientos para Milvian Díaz. Dice, hoy la clase fue muy excelente. Bueno, nos alegra todo eso. Hoy fue bastante productiva la clase, dice Carla. Dani dice, interesante las temáticas. Gina Pulido dice, excelente. Carlos Rodríguez, muy bueno, dice. Yarcielena Moya, excelente. Juan Lavaire dice, excelente material, muy edificante. Susana Vázquez, excelente profesor. Cristian Murillo Jordán, buen contenido y excelente didáctica del profesor. Lorena Guerrero dice, excelente. Bueno, compañeros, nos vemos el próximo lunes a las 6:30 a la misma hora. Seguimos en contacto por los números de WhatsApp. Recuerden que ya nos quedan 2 clases, que es la del lunes y la del día martes. Ya hay también como para despedir el año. Y en los grupos de WhatsApp, tanto los promocionales como los académicos, vamos a estar enviando información también para que conozcan la nueva programación para el año entrante. Feliz noche para todos. Los agradecimientos a nuestro maestro Cristian Suárez por la jornada de hoy y por todas las que ha dictado. Agradecimiento a todos ustedes que se conectan todas las noches. Gracias por su interés, gracias por su tiempo. Agradecimiento también a nuestro ingeniero de audiovisuales, Daniel Marín. Feliz noche para todos. Gracias.